Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy tenemos como invitado especial al doctor William Castillo Bolé, que nos acompaña, viceministro de Políticas Antibloqueo y director del Observatorio Antibloqueo. Bienvenido, doctor William, al programa En la Balanza. Hola, Olga. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, nosotros estamos esta semana cargados de noticias importantes para la nación. Hoy usted pudo estar acompañando a la vicepresidenta, la doctora Delcy Rodríguez, en la presentación del proyecto de presupuesto para el 2025 y tenemos muy buenas noticias. Quisiera que nos comentara porque ha sido, digamos que de alguna manera, un éxito contra las actuaciones fascistas, imperialistas, que se han ejecutado contra el pueblo venezolano y la República Bolivariana, que nosotros estemos anunciando un presupuesto que además de ese presupuesto el 77.6% va a estar dedicado a la inversión social para todos los venezolanos y venezolanas. Sí, hoy tuvimos un evento extraordinario, la Asamblea Nacional, por varias razones. Yo podría decir que este es el primer presupuesto donde se concreta el esfuerzo que se ha hecho desde la pandemia para acá en los últimos 4 años en la recuperación de la economía, por los montos que anunció la vicepresidenta y por la orientación del presupuesto. Obviamente, tú acabas de decir, se mantiene la misma orientación, digamos, en que casi el 80% de los recursos del presupuesto están dirigidos al área social, pero lo que es muy interesante, y recuerdo que la vicepresidenta bromeaba un poco con el término de que te quita el aire leer esta cifra, 906.459.117.540 bolívares. Es el monto del presupuesto. Eso es equivalente al tipo de cambio actual del Banco Central a 22.000 millones de dólares. Para que tengamos una idea, la cifra más alta de presupuesto en los últimos 10 años fue en el año 2014, cuando el Estado venezolano tuvo 40.000 millones de dólares de ingresos externos. Hoy el presupuesto nacional ya está llegando a la mitad de esa cifra, pero han pasado 10 años. ¿Qué queremos decir con esto? Porque yo digo, los números son fríos, pero expresan al final una realidad. Es una realidad de la recuperación, de la resistencia y cómo ese monto tan importante tiene el 10%, casi el 11% dedicado directamente al poder popular, a los proyectos comunales, a los proyectos que la gente va a votar. Es decir, 10% del presupuesto de todo el año 2025 va a ser invertido directamente y decidido por el poder popular. Es una decisión y una orientación que muestra la capacidad de recuperación de la economía y las buenas noticias para el pueblo venezolano. No, y un cambio extraordinario porque es el ejercicio directo, total, de la gestión pública con ese 10% que se expresa en los proyectos aprobados y por aprobar en las comunas. Imagínate lo que puede hacer con 95.000 millones de bolívares el poder popular invirtiendo en las mejoras de las comunidades, resolviendo problemas de servicios, resolviendo problemas en la infraestructura, rindiendo el presupuesto, porque se ha demostrado que cuando el presupuesto lo ejecuta el poder popular, rinde 3 o 4 veces más que cuando lo ejecuta directamente el Estado. Entonces, es muy interesante esa profundización de la línea comunal de la que habló hoy la vicepresidenta. No, y hay otro elemento rapidito que es el tema de cómo hemos ido creciendo a pesar del bloqueo en el porcentaje de inversión social, o sea, el 10% para proyectos directos, pero el 77% para todos los programas de orientación social que ejecuta el gobierno nacional. Y luego el importante monto que contiene este presupuesto directamente para el sistema patria, que es el sistema que administra la compensación social. Eso es lo que nos dice que va a haber un esfuerzo muy grande en la recuperación del ingreso familiar, del ingreso de los trabajadores, por la vía del sistema patria. Porque recordemos que el sistema patria se crea como una alternativa al bloqueo, para poder vehicular recursos directamente a la familia venezolana, porque el Estado perdió, bueno, hasta el 99% de sus ingresos. Entonces, realmente fue un acto extraordinario que demuestra, como dice ella, la resistencia victoriosa del pueblo venezolano bajo la orientación y la política económica que dirige el presidente Maduro. Entre las noticias de esta semana, viceministro, nosotros celebramos la aprobación de la ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y por la protección de la República Bolivariana de Venezuela. Esto en el marco, digamos que del desarrollo legislativo y el desarrollo de medidas urgentes de protección contra el bloqueo que se iniciaron ya hace 4 años con la primera ley antibloqueo. Háblenos un poquito de cómo ha sido este desarrollo para la defensa de los derechos, los intereses de la República y también los derechos del pueblo venezolano.
Sí, es curioso porque justo en octubre se cumplieron, quiero mostrar aquí a la pantalla, 4 años de la ley antibloqueo. Esta es una publicación que acabamos de editar en el Observatorio Venezolano Antibloqueo, que está a disposición del pueblo venezolano vía internet, pero que expresa un poco el inicio de la respuesta del Estado ante las medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo, la paralización de las transferencias para vacunas, para alimentos, la persecución al oro, la persecución contra Citgo, todo lo que fue el ataque al Estado venezolano, a la identidad del Estado venezolano, su presencia internacional que se inició con el interinato, recordemos, con la famosa autoproclamación y luego el reconocimiento político que permitió el saqueo de los recursos de Venezuela. Entonces, es esa lucha. No voy a insistir en los aspectos negativos, aquí hemos hablado en este programa tú varias veces de eso, pero a 4 años y en respuesta a una ley que acaba de aprobar el Congreso de Estados Unidos, que también te traje esta publicación que acaba de sacar el observatorio, este es un análisis de la denominada Ley Bolívar. Es una vergüenza que se agrede a nuestra identidad histórica ante lo que el presidente calificó como el más importante pensador antiimperialista de nuestra historia y de América Latina, que fue Simón Bolívar, como está demostrado en sus numerosas citas y en sus numerosas reflexiones sobre el tema del imperio estadounidense. Pero, en todo caso, lo que se ha hecho es aprobar una ley, que se puede descargar, por supuesto, porque este instrumento jurídico, fue publicado ya en la Gaceta Oficial, y esta ley va completando un círculo de defensa del Estado. La ley antibloqueo fue para defender la inversión, para promover la inversión, para atraer capitales precisamente para circunvalar el bloqueo, para burlar el bloqueo. Ahora vamos por los que piden sanciones. Esta ley es una respuesta penal, civil, contundente del Estado venezolano contra aquellos venezolanos que han actuado contra nuestra patria, que han pedido sanciones, que se han beneficiado económicamente porque han administrado el dinero robado a Venezuela. Y yo recuerdo que en los días de la Constituyente, tú debes recordar también, hubo críticas a la ley antibloqueo porque se decía, bueno, estamos tratando de promover las inversiones, pero no estamos castigando a los criminales. Bueno, aquí está la respuesta del Estado. Esta ley también completa un círculo, como te decía, porque está la ley de extinción de dominio y está la ley de protección de activos en el extranjero. Es decir, el Estado venezolano tiene hoy 4 instrumentos jurídicos, desde una ley constitucional hasta leyes que desarrollan, que completan la defensa del Estado. Me parece una decisión muy saludable, fue aprobada con amplísima mayoría para evitar que, por ejemplo, sean candidatos, sean gobernadores, sean alcaldes, tengan puestos de autoridad quienes pidieron las sanciones, que se beneficiaron de las sanciones o quien esté conspirando contra la democracia venezolana. Así que me parece una noticia también de diciembre maravillosa como regalo al pueblo venezolano. Sí, porque además el clamor del pueblo o el clamor de todos es que no haya impunidad a estas personas, sean personas naturales, sean partidos políticos, sean empresas que estén vinculadas de alguna manera, no solamente a las acciones ¿cómo se dice?, de pedir las medidas coercitivas, de ejecutar medidas coercitivas, sino que la ley incluye también medidas de tipo, medidas de fuerza, es decir, medidas terroristas que se puedan estar invocando contra la República. Así es, sí, es muy interesante la categorización de los delitos que van desarrollando en la ley. Aquel que pida, promueva, apoye abiertamente esas acciones. Aquel que se beneficie personalmente o a través de un tercero, sea una empresa o una institución, que se beneficie de eso. Aquella persona jurídica natural o de derecho privado que participe en este tipo de acciones. Aquellos que se presten, participen o apoyen operaciones de agresiones militar, paramilitar, de inteligencia, de desestabilización. Esto es muy importante. ¿Y con qué se castiga? Bueno, con multas, se castiga con inhabilitación política, con imposibilidad. Y con privación de libertad. Y con privación de libertad, evidentemente, y con suspensión de los derechos políticos hasta por 60 años para aquellas personas que hagan esto. Yo creo que esto es una respuesta contundente a los famosos listados de sanciones, donde, por cierto, ya yo formo orgullosamente parte de eso. Qué honor, porque quienes denunciamos, quienes luchamos contra las sanciones, estamos día a día denunciando este ataque. Bueno, que lo sancionen a uno, a mí me satisface porque quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y la oposición política... Y a los que no nos sancionan, estamos preocupados porque uno dice ya, ¿qué estoy haciendo que no me están sancionando? Pero fíjate la dualidad. Y yo quisiera que tu audiencia, el público de TV, saludo a su presidente, que estoy aquí, a su junta directiva, a sus trabajadores y trabajadoras, que conozco a muchos de ellos y, bueno, pude compartir también horas muy importantes en este canal.
Mira, hay una diferencia entre quien apoya una ley de un país externo, de una entidad extranjera contra tu propio país, Claro. y una ley que responde a la defensa del pueblo venezolano. Yo creo que en esos términos está puesto el debate jurídico y político que abre esta ley. Se quedaron calladitos. Estados Unidos no ha dicho nada de esta ley. Me imagino que estará pensando sancionar a todos los diputados que votaron esta ley, a los que no están, porque hay un montón de diputados sancionados también, empezando por el presidente de la Asamblea Nacional, el vicepresidente y la vicepresidenta que no estaba y la incluyeron en esta última ley. Pero me imagino que la respuesta es a todo el que apoye esta ley lo irán a meter en el listado de sancionar a los Estados Unidos. Yo creo que esta ley también pone en evidencia, digamos, el sinsentido, el absurdo, el despropósito de estar agrediendo y estar apoyando acciones contra tu país desde el extranjero. Creo que es una ley nacionalista, es una ley que devuelve justicia, que ataca este tema de la impunidad, y yo estoy deseoso que se empiece a aplicar y que lo vamos a ver pero seguramente en el escenario electoral del año que viene, cuando vengan a inscribirse para ser candidatos. Y resulten inelegibles. Y resulten inelegibles a través de las sentencias y las demandas de nulidad que se pueden tramitar ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sí, no, bueno, quien impugne la inelegibilidad que vaya a la sala constitucional, como dice la Así ley. es. Ah, usted le dijeron que era inelegible porque está en una lista de inelegibles porque antes de la... No, de y la, tiene de la que- elección, y te- usted invitó a que se aplicaran sanciones, a que siguiera las restricciones contra Venezuela, a que se organizaran acciones de tipo terrorista contra la República. Además, usted tiene que ir ante una sala que está sancionada también por los Estados Unidos. Así es, 100%, además en esa sala Esa todo. sala están sancionados y entonces usted tiene que ir a pedir su derecho político A los de bloqueados. participar cuando usted pidió sanciones para esa sala. Yo creo que de verdad tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación. Quizás diciembre no es el mejor momento porque vamos también a la alegría. Nosotros estamos diciendo, y la vicepresidenta lo decía hoy, lo que nosotros hemos pasado a derrotar ha sido con trabajo, con alegría, Así es. con entusiasmo, no poniéndonos a llorar por las sanciones, ni lamentándonos de que nos sancionen, sino más bien luchando para superarlas. Pero es evidentemente que esto plantea un panorama político muy interesante de cara a los procesos electorales. No, y esta ley, viceministro, levanta la dignidad del venezolano. El venezolano, Así es. todos los venezolanos queríamos que hubiese una ley sancionatoria que castigara directamente la violación del artículo 130 Así constitucional y que desarrollara los derechos de la República y desarrollara también las sanciones que van incluso contra las empresas que se presten o se nieguen a negociar con Venezuela porque le tienen miedo al bloqueo o porque deciden Así es. acatar voluntariamente el bloqueo. Entonces, O porque se prestan plegan. operaciones, como se acaba de demostrar en las investigaciones, en las denuncias que ha hecho el vicepresidente de Seguridad, los hallazgos terribles de numerosas empresas que en un contexto de bloqueo están recibiendo además apoyo del Estado para Así es. diversificar las exportaciones y se meten en un plan conspirativo. Yo creo que hay que ir con todo, lo digo así, hay que ir con todo. Yo, lamentablemente la ley no satisfizo, yo lo había dicho públicamente a veces, pero yo decía la suspensión de los derechos políticos de por vida. Bueno, se puso 60 años, que es un buen término, lo que quizás pasa, privaron otras consideraciones. es que no, Pero- la consideración pero hay es que que ir con todo. es que no puedes hablar de por vida porque la Constitución no lo permite. No lo permite, seguramente. Pero al establecer hasta 60 años, una persona que tiene 30 años y tú, y tú puedas sancionarle, inhabilitarle políticamente hasta 60 años, oye, No, sin duda es alguna. mucho tiempo. Sin duda alguna Solo que es una sabia y constitucional no, decisión. la técnica constitucional es que se tenga que determinar el tiempo. Tú no puedes decir de por vida. Tienes que Así es. decir hasta cuándo. Hasta un límite. Hasta un Pero límite. fíjate, hay otra cosa que quiero decir, y con esto recojo un poco también el sentimiento del pueblo venezolano, del pueblo humilde, del pueblo trabajador, del pueblo chavista, y también ese pueblo independiente que quiere trabajar, que no quiere seguir en este tema de las sanciones, que le preocupan las sanciones. Miren, hay que aplicar la ley de extinción de dominio, ir contra los activos, hay que tocarle el bolsillo a todos los corruptos y a todos los que se presten a conspiraciones. Ahora tenemos, como te digo, un marco jurídico bien amplio que se refuerza. La ley antibloqueo que declara ilícitas y ataques a la seguridad de la nación a cualquier medida coercitiva. Tenemos la ley de extinción de dominio, tenemos la ley de protección de activos y ahora tenemos la ley libertador que da respuesta a esta vergüenza de que además unos venezolanos se hayan puesto
a imaginarse, hacer un acrónimo, ¿verdad? Que fue lo que hicieron con la Para ley sacar Bolívar, el nombre de... porque esta ley lo que dice es que se prohíbe cualquier comercio entre empresas de Estados Unidos y empresas Bueno, de el Venezuela. antiacrónimo es la ley basura, ¿no? Así es lo que el presidente le llama la ley basura. Así que yo creo que bueno, son buenas noticias que se dan en un contexto, como veíamos hoy en la mañana, de recuperación, de crecimiento, las cifras que daba ayer el presidente de la República, en la industria, en la agricultura, en el abastecimiento, en el control de la inflación, en el control del tipo de cambio. Creo que es innegable que hay un programa económico que está funcionando y que hay una dirección económica que lleva el presidente de la República que ha venido dando frutos en el único país, como decía la vicepresidenta de América del Sur, que no tiene medidas, que tiene sanciones, porque Así todos es. los demás pueden tener sus problemas, pero ninguno tiene las casi 1000 medidas que ya tenemos encima. Viceministro, nos tenemos que ir a un corte y seguimos con este análisis importante de la ley orgánica del Libertador Simón Bolívar, luego de este corte y continuamos en la balanza, por supuesto. Volvemos en la balanza. Estamos analizando la ley orgánica Libertador Simón Bolívar con el viceministro de Políticas Antibloqueo y director del Observatorio Antibloqueo, doctor William Castillo Bolé. Por cierto, un agradecimiento a Weston Vallenilla y a Marlene de Andrade que nos saludaron desde Buenos Días Familia. Excelente programa, lo disfrutamos antes de entrar acá. De verdad que extraordinario Lo voy a programa llamar para la mañana a familia. ver, porque hay una rifa y una cosa. Yo también. Estábamos calculando cuánto pesaba la piña y cuánto pesaba. La lechosa. A ver si ganamos. No es lo mismo lo que pesa una piña en la balanza de lo que pesa una piña bajo el brazo. Ah. Eso, por cierto, hay que dejarlo claro. Ahí a lo mejor yo participo porque era como este programa en la balanza. Un abrazo desde aquí. Bueno, continuamos con el análisis de la ley orgánica Simón Bolívar. Es importante decir que ciertamente hay varios supuestos, como decimos en derecho, que están contenidos en esta ley, porque ciertamente hemos aprendido de toda esta experiencia de bloqueo y de resistencia a reconocer qué conductas son las que debemos sancionar, que el pueblo venezolano a través de esta ley va a sancionar, y una de ellas también es el hecho de que hagan listas de autoridades sancionadas, de deportistas sancionados, de jóvenes sancionados, y en los medios de comunicación se haga apología de estos ataques a autoridades venezolanas y también a personas que reciben este ataque por el simple hecho de amar y defender a la patria, como fue el caso, por ejemplo, de Daniela Cabello, una joven patriota, y otros jóvenes que también han sido La objeto vicepresidenta, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional también, América una joven. Valiente. Exacto. Mandan mensajes tenebrosos, ¿no? A los jóvenes, a las mujeres. Es decir, fíjate, yo quiero aprovechar para hacer esta pequeña reflexión sobre ese tema de las sanciones personales. Ajá. Porque la oposición trató y los medios, que lo apoyaron en 2014, 2015, lanzaron una matriz que se ha ido derrumbando por los propios hechos. No, eso no es un problema contra el país, eso es un problema contra unos corruptos, etcétera, etcétera. Lo que se ha demostrado es que son listados de sanciones que sí tienen un impacto, por supuesto, familiar, de preocupación, ¿verdad? Hay una suerte de intimidación, hay una suerte de amenaza permanente contra un funcionario o alguien de su familia o a algún relacionado. Pero más allá de eso constituye un ataque al Estado, porque limita la movilidad, limita la participación, o sea, se limita el Estado en su posibilidad. Tienes un ministro de Finanzas, una ministra de Finanzas sancionada, una ministra de Energía sancionada, una vicepresidenta sancionada, y ella no puede movilizarse libremente como tiene derecho como ciudadana venezolana y como ciudadana del mundo. Incluso, por ejemplo, el fiscal general, si tú lo bloqueas, le impones sanciones, ¿cómo va a defender los intereses de la República o el procurador? Bueno, el fiscal y la vicepresidenta, yo he citado varias veces ese ejemplo, por poner dos funcionarios. El fiscal y la vicepresidenta, para ir a La Haya, tienen que solicitar un permiso a los Países Bajos. Así es. Porque están sancionados por la Que no Unión Europea. corresponden al derecho internacional, no tendrían por qué Así es. solicitarlo. Entonces, repito, más allá de la cosa personal, porque de ninguno de esos sancionados, de los altos funcionarios, se ha demostrado que tenga bienes o activos en los Estados Unidos. Entonces, eso nos resbala. Pero que efectivamente se busque amedrentar, generar preocupación, dañar la imagen. el riesgo, es lo que llaman el riesgo reputacional, y un ataque a la reputación de las personas. Pero repito, son acciones que en el caso de Venezuela no tienen sentido porque este es un gobierno que tiene una unidad monolítica en la defensa de la soberanía, en la defensa. Y el presidente, y aprovecho tu programa, porque esto lo reflexioné a raíz del acto que hubo
por el aniversario de la aviación venezolana. Tuvimos el honor de estar allí con el presidente cuando él hizo la reflexión sobre este último listado de sancionados, estos 21, donde me encontraba yo. Y él dijo que está preparando la idea de una ley, de una condecoración, que fíjate, más allá de que es una condecoración personal, es una condecoración al trabajo de quienes defienden tu país. Pero es una respuesta a ese listado miserable de sancionados que busca hacer. Y aprovecho aquí tu programa, porque yo sé que el presidente ve bastante TVs y está muy pendiente de TVs, de que se haga también post-mortem. Claro. Porque nosotros tenemos a Tibisay Lucena sancionada aún en el listado de OFAC. Tenemos a Darío Vivas todavía en el listado de los OFAC. Tenemos a Aristóbulo. Imagínate la miseria que aún después de haber haber habido una pérdida física, continúa. Entonces, que le hagamos ese reconocimiento, ese homenaje a esos venezolanos, que se mantiene su nombre ahí de manera miserable, de manera inhumana, pero que también se les haga un reconocimiento a lo que hicieron en su trabajo que les mereció esa sanción de los Estados Unidos. Yo creo que es un momento muy importante porque es un momento de recuperación de nuestra identidad como Estado y de nuestra identidad, nuestro gentilicio en Venezuela. Nosotros tenemos que salir a defender, porque las elecciones sirvieron para atacar la venezolanidad. Sí. Y fíjate cómo esa crítica que hizo hace unos días, hace unas horas, pues el presidente a todo este ataque y lo que ha venido diciendo Miguel Ángel Pérez Pirela sobre la construcción ahora de una venezolanidad extranjerizada. Es decir, parece que Venezuela está en Miami, en Madrid y en otros países y no está en Venezuela. Yo creo que es un tema cultural también que debemos enfrentar. Sí, porque además de, digamos que de alguna manera todos estos ataques, estas nuevas modalidades de agresión, intentan desdibujar lo fronterizo en el derecho, es decir, con estas leyes que buscan tener extraterritorialidad desde Estados Unidos, buscan también desdibujar las fronteras con esta idea de reconocer supuestos tribunales paralelos, supuestos órganos electorales paralelos. Gobiernos que están en el extranjero. Y busca también desdibujar la frontera de la identidad, como tú dices, con estas agresiones, por ejemplo, llamarle Bolívar a una ley infame, imperialista. Pero mire, yo creo que el peor delito de la oposición, de verdad te lo digo, más allá de lo que han robado y de todo, y que han promovido invasiones y ataques con drones al presidente de la República y Gedeón, es que hayan usado el nombre de Bolívar. Esto es una vergüenza. Fíjate que nosotros tenemos que no podemos dejarlo de decir nunca. La vergüenza significa haberle puesto Bolívar a una ley que agrede a tu país, que busca bloquear el comercio con tu país, que busca dañar a tu país y que se haya usado el nombre de Simón Bolívar. Pero fíjate que, y es bueno decirlo, lejos de causar algún tipo de desmoralización en el pueblo venezolano, todo lo contrario, porque uno se levanta con mucha más fuerza a defender la nacionalidad, a defender la identidad. Fíjate que ayer, esto es un paréntesis, no tiene nada que ver con esto, pero el presidente cuestionaba el uso de términos peyorativos respecto a la mujer venezolana en canciones. Y salió una periodista de la extrema derecha diciendo, bueno, yo sí soy veneca, decía la periodista. Y tú ves en las redes sociales cómo la propia gente de oposición, mujeres, le decían, mira, vale, o sea, llegaste a la locura ya definitiva, porque yo soy venezolana, yo no soy veneca, no apoyo a la revolución, pero yo sí defiendo mi identidad venezolana. O sea, imagínate que lejos de hacer mella, nos unimos en un mismo sentimiento. Yo creo que eso es muy valioso, decir, es muy importante. Todo el pueblo venezolano, independientemente de la tendencia política que tenga, se une en momentos críticos como la defensa del Esequibo, como la defensa de la identidad venezolana, como la defensa de la economía venezolana, y esta ley, estoy segura que está respaldada por todo el sentimiento nacional. Y aprovecho aquí para hacer referencia, ahora que tocas el tema, el artículo 21, que me parece muy importante que se haya incorporado el tema de la difusión de los mensajes. Que se esté citando, por supuesto, a los medios que tienen un tipo de relación administrativa con el Estado, como la radio, la prensa, la televisión, que están regulados en otras leyes, pero que se hayan incorporado también a que no se puedan sumar o que puedan sufrir algún tipo de medida si se suman a esta campaña, como decías tú, de descrédito contra el Estado, contra las autoridades, etcétera. Y también hay una referencia a las plataformas digitales que yo digo, habrá que desarrollarla más adelante, quizás en aspectos reglamentarios, ¿no? Porque aquí en Venezuela están funcionando empresas que no están registradas en Venezuela
Y sabemos que esto es un debate mundial, pero para la gente que las redes sociales, y aprovecho esto para decir esa mentira, que bueno, se están inventando esa ley libertador para restringir el acceso a la libertad de expresión. Miren, señores, 41 países ya tienen leyes que regulan las redes sociales. O tienen proyectos, o tienen normativas al menos. Es decir, hay un movimiento también mundial, así como uno habla de la imbecilización, o de la guerra, del odio, de todo eso que promueven las redes sociales, los algoritmos. También un movimiento de respuesta, también un movimiento de dignidad en muchas partes del mundo que ven con preocupación que un hijo, pierdas un hijo por un reto de una red social, que nadie regula, que nadie, ¿quién le devuelve esos niños a su familia? ¿Quién le paga el daño moral que han recibido? Porque bueno, pero es que él lo agarró, eso es una cosa de la libertad. No, hermano. Esto es un problema de salud mundial, de salud pública. Es un tema de cultura, de educación, de salud. Son temas donde el Estado tiene que participar. Así que yo saludo también que se haya incorporado en el artículo 21 la consideración también, y que quizás habrá más adelante que desarrollar reglamentariamente, porque efectivamente hay redes que aquí están funcionando sin permiso del Estado, hacen lo que les da la gana porque están administradas desde el extranjero. Ahora, en materia, digamos que de atacar la impunidad que quisieron crear estos factores, esta ley le dice ya basta a los delitos, a las conductas delictivas contra la República, contra los derechos del pueblo, contra la paz como un derecho fundamental de la nación y de todos los venezolanos. Y aquí hay algo muy interesante, o sea, realmente son conductas que están aquí tipificadas, no solamente por participar en cualquier fase relacionada con la imposición de medidas coercitivas o medidas restrictivas que tiene que ver con el tema de la imposición de supuestas sanciones personales, sino también con el desconocimiento de las autoridades venezolanas. O sea, aquí también se está tipificando una conducta que fue implementada en el 2019 intentando crear un gobierno ficticio que no existe dentro de la Constitución venezolana, con la figura de Guaidó para robarnos los activos. Pero y ahora se está planteando ese mismo escenario para el 10 de enero. Claro, y se está planteando y además revivir un gobierno inexistente de un estafador, de un señor que hay que decirlo claramente, un estafador que está buscando dinero diciendo que él va a venir a Venezuela. Claro. Pero más allá de su negocio, del negocio, porque hacer oposición en el extranjero es un negocio para esta gente extremista, porque hacen daño en Venezuela y ellos se hacen multimillonarios afuera. Pero más allá de ese juego político, están tratando de revivir y de venderle a los gobiernos del mundo de que ellos van a hacer un gobierno, no sé, autojuramentándose en la Plaza Mayor de Madrid, me imagino, o en alguno de esos escenarios, o por internet, como han hecho varias veces, y crear nuevamente la sensación de que existe un gobierno y que el Estado venezolano no existe. Ahí se reducen los ataques, por eso es muy importante esto. Porque esa gente viene después, en las mesas de diálogo, porque estuve ahí, ay, pero yo quiero participar, ay, yo quiero ser alcalde, ay, pero no puedo ser concejal y yo no me puedo lanzar gobernador. Bueno, señores, no, ahora no, ya basta. Yo creo que lo que ha hecho el Parlamento venezolano y viene haciendo con la investigación sobre Citgo, sobre todas estas leyes, es una verdadera muralla de defensa. Ya basta, se acabó ese tema. Si tú quieres sanciones, quédate a vivir en el extranjero y pide la nacionalidad y lánzate de diputado para el Congreso de los Estados Unidos o para el Congreso de los Diputados de España, pero no vas a poderlo hacer en Venezuela. No, y esto es un llamado a los medios de comunicación y a las redes sociales y a todos los responsables de digamos, de la difusión de noticias, porque cualquier apología que se haga al desconocimiento de las autoridades venezolanas legítimamente constituidas acarrea una sanción de tipo penal. No solamente la inhabilitación política para quienes tengan intereses políticos. Es que no se puede seguir con ese doble juego. Entonces, nosotros tenemos que garantizar la paz. Yo digo que no hay Estado, que esto es una dictadura. Digo que Nicolás Maduro es un asesino que debe ser detenido por la Corte Penal. No hay sanción. Y después me lanzo a gobernador. Oye, qué chévere, vale. Qué mundo tan chévere. Yo creo que se acabó la ley libertador. Como decía Bolívar, tenemos que tener leyes férreas, leyes duras, así dijo. Porque la única forma de evitar que eso se repita, ¿te acuerdas de la reflexión que hace Bolívar en Cartagena, en el documento de Cartagena, el manifiesto de Cartagena, donde dice,
a cada conspiración a cada perdón, a cada conspiración sucedió un perdón y a cada perdón sucedió una nueva conspiración. Entonces ya basta, pues yo creo que esto, tomando a Bolívar en su pensamiento, su esencia, es lo que hace esta ley. Así es. Yo la verdad es que celebro porque además digamos que hay muchísimos elementos allí contenidos. El tema de las inhabilitaciones, tanto que se discute que si es administrativa, que si no. Aquí otra vez se repite una normativa venezolana que efectivamente la inhabilitación política puede ser por vía de pena accesoria judicial y también por vía administrativa. Es decir, esa penalidad de hasta 60 años de inhabilitación política la puede determinar sin ningún problema la Contraloría General de la República o también puede ser aplicada o solicitada como una pena accesoria en un juicio en relación a esta ley orgánica que definitivamente viene a traer justicia, a corregir las desviaciones de estas conductas de quienes han querido someter al pueblo al máximo sufrimiento para buscar cambiar una decisión que ha tomado el pueblo por vía electoral, que es, sobre todo en este momento, es reelegir al presidente Nicolás Maduro. Pero además le garantiza a cualquiera en el futuro. Así es. No es solo la decisión del 28 de julio, que es incontestable, y ya fue resuelto por el Tribunal Supremo. Es que en futuro nosotros podemos tener a cualquier presidente, sea del signo político que sea, sujeto a que la gente conspire y después diga, ay, yo defiéndeme mis derechos políticos, porque yo lo que estoy es protestando por la libertad. No, hermano, usted está atacando al Estado de Venezuela, usted quiere la destrucción del Estado y quiere la muerte de ese presidente, porque de Nicolás Maduro quieren la cabeza, no quieren ya que se vaya, quieren la cabeza de Nicolás Maduro. Lo han dicho, hay un movimiento fascista, hay una amenaza fascista que recorre el planeta y como yo dije ayer, afortunadamente en Venezuela le pusimos un parado, la detuvimos, y no volverán. En Venezuela el fascismo no se va a imponer y tenemos que hacer un esfuerzo, como decías tú, por defender la paz, la convivencia y que sea el pueblo venezolano en elecciones libres el que decida el exactamente. Bueno, yo estoy realmente orgullosa de contar con la presencia del viceministro antibloqueo, doctor William Castillo Bolé. Él tiene que retirarse, vamos a continuar haciendo un análisis en el próximo bloque, pero ciertamente su tiempo hoy está un poquito contado, pero bueno, pero nos regaló este espacio para esta reflexión. Muchísimas gracias. Gracias, Albert, de verdad que esta siempre es tu casa y nosotros siempre aprendiendo de ti. Y además agradeciéndote como bloqueado que siga en la defensa de la patria. El presidente de la Asamblea decía, Jorge Rodríguez decía, el orgullosamente sancionado. Así me siento, orgullosamente. Oye, nosotros no, ¿para cuándo? Gracias. Gracias, nos vemos en el próximo bloque. Ponerle el nombre del Libertador a una ley para declararle la guerra económica a Venezuela, para agredir a la tierra sagrada donde nació el gran libertador de la América. El Congreso Imperial de Estados Unidos pretendió en estos días aprobar una ley que le han puesto el nombre del más grande antiimperialista, anticolonialista que se haya conocido en la humanidad. Las agencias de noticias y los medios de comunicación repiten, la ley Bolívar, no, es la ley basura, la ley de la infamia. Así que al haber recibido hoy la comunicación de la Sala Constitucional dándole carácter orgánico, procedo a firmar la ley orgánica que sí lleva el nombre de Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y en defensa del pueblo de Venezuela y su derecho a la paz y la felicidad. Firmado, refrendado, publíquese y ejecútese desde este mismo momento la ley orgánica Libertador Simón Bolívar. Les deseo en esta Venezuela de paz la mayor felicidad y saben que Venezuela es Palestina y Palestina es Venezuela. Que viva el derecho a la paz y a la vida. ¡Hasta la victoria siempre, Palestina! Veíamos el emotivo pronunciamiento del presidente Nicolás Maduro en este acto, además contra el imperialismo y el fascismo, hablando de esta ley infame que pretende nuevamente Estados Unidos aplicar contra el pueblo venezolano, contra la nación venezolana, contra la paz del pueblo venezolano.
esta ley que ya ha pasado por la Cámara de Representantes, todavía, estamos hablando de la ley infame que publica Estados Unidos, todavía falta parte de su procedimiento allí, legislativo en Estados Unidos, pero no dudamos que este Estado criminal termine de aprobar esta ley infame que intentó, digamos que, utilizar la figura del más grande antiimperialista, que además cuyo pensamiento es razón y sentido de esta Constitución bolivariana para agredir y atacar la identidad del pueblo venezolano. Pues bien, vamos a hacer un resumen, digamos que de la forma más didáctica, de lo que ha significado algunos conceptos dentro del bloqueo y de la resistencia contra el bloqueo que ha emprendido la República Bolivariana de Venezuela, el pueblo organizado con sus Fuerzas Armadas, acompañada del valiente gobierno nacional bolivariano, que ha llevado adelante una cantidad de medidas, además de tipo económicas, para garantizar la estabilidad económica del pueblo venezolano, la tranquilidad del pueblo, de la familia venezolana, la paz y la confianza, no solo en el presente, sino en el futuro, de lo que significará de ahora en adelante. Bueno, ya hemos ido creciendo muchísimo, lo que significará, digamos, que este despegar a partir del 2025, ya también concretándose el nuevo orden multipolar, multicéntrico a través de los BRICS y de la asociación con los países de los BRICS. Pues bien, digamos que en este resumen a Venezuela se le ha intentado aplicar ya con esta tercera ley infame, digamos que 3 normas, momentos críticos, 2014, 2019 y ahora 2024, con la finalidad de someter al pueblo venezolano. ¿De qué manera? Asfixiando la economía y tratando de, digamos que, atar las manos de la administración del Estado venezolano para que el propio Estado no pudiera, digamos que, garantizar los bienes, los servicios, la tranquilidad, los derechos al pueblo venezolano, derechos, garantías que están consagrados aquí en la Constitución y que además la voluntad política de la Revolución venezolana siempre ha garantizado. Aún en bloqueo, todas las tareas han estado encaminadas no solo a vencer, digamos que estas medidas criminales, a rescatar y procurar también el retorno de los venezolanos que se tuvieron que ir por la migración inducida por estas mismas medidas coercitivas, sino también a levantar la dignidad del pueblo venezolano que intentó ser mellada con esta guerra económica y esta guerra multiforme que ha atacado la identidad de la mujer venezolana, que ha atacado, digamos, la estabilidad de la familia, que ha atacado los ingresos de la República Bolivariana de Venezuela, que ha intentado hacer uso atacado los símbolos patrios de nuestra nación bolivariana, y todo ello ha sido vencido felizmente por esta unidad perfecta del pueblo con su gobierno y con sus Fuerzas Armadas, además apegado no solamente a la Constitución venezolana, sino al espíritu del libertador que está impregnando esta hermosa Constitución que nos dimos hace 25 años, en un proceso constituyente hermoso, profundamente democrático, y que es la guía de la actuación del Estado, la guía de la actuación política de los líderes de la revolución y la guía de la actuación de todos los venezolanos y venezolanas que amamos a la patria. Pues bien, estos 3 momentos en que se han intentado aplicar leyes contra la República han tenido, sobre todo estas 2 últimas, respuestas contundentes del gobierno nacional y del pueblo bolivariano en defensa de los derechos, en defensa de la autodeterminación, en defensa de la soberanía, en defensa de la paz, en defensa de la economía, en defensa también de la propia imagen que tenemos sobre nuestra historia, sobre nuestro proyecto histórico. Particularmente, la ley del 2014 buscó darle desde Estados Unidos, darle legalidad en Estados Unidos, no tiene legalidad fuera de Estados Unidos, a las actuaciones del Congreso y la Oficina de Activos del Departamento de Estado contra quienes pudieran ejercer relaciones comerciales
con Venezuela para poder implementar también el bloqueo financiero a Venezuela y sacarlo del sistema financiero para imposibilitar, como ya lo hemos dicho, al Estado para el cumplimiento de sus obligaciones y la garantía de los derechos del pueblo venezolano. El 2019, con la gestación de esta ficción criminal de un gobierno paralelo, también se implementa, se aprueba una ley en Estados Unidos que avala el reconocimiento de un gobierno ficticio paralelo al venezolano que, como vimos, fracasó. Y cualquier intento nuevo que se pretenda también está asignado por el fracaso rotundo. Pero en ese momento, 2019, digamos que esa normativa de Estados Unidos, que solamente tiene vigencia y pudiera ejecutarse en Estados Unidos, no tiene ninguna efectividad fuera de los Estados Unidos, intentó crear las condiciones para que esta figura ficticia de esta organización criminal pudiera participar en todos los procesos judiciales y hacerse de los activos de la República Bolivariana de Venezuela. Contra esa ley nace en la Constituyente del 2017 la posibilidad de aprobar una ley antídoto, una ley contra el veneno criminal que representan las medidas coercitivas unilaterales. Y esta primera ley antídoto fue la ley antibloqueo, ya a 4 años de su aprobación en el 2020 por la Asamblea Nacional Constituyente. Como dijo el viceministro William Castillo, que nos acompañó, esta ley antibloqueo, por supuesto, buscaba garantizar, digamos, la inversión extranjera, proteger la inversión extranjera, porque estaba siendo objeto de múltiples ataques por parte de estas medidas coercitivas unilaterales. Recordemos que, medidas coercitivas unilaterales, para conceptualizar, no es solamente, digamos, que medidas extraterritoriales, es decir, que impone un Estado sobre otro, violando el derecho internacional que no reconoce las medidas coercitivas unilaterales en los aspectos financieros y comerciales, sino que, digamos, que la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce en múltiples resoluciones como medidas coercitivas unilaterales todas las medidas de tipo diplomáticas, comerciales, financieras, los listados, los falsos listados donde se sancionan entre comillas, autoridades, a personalidades de ese país objetivo de sanciones, o listados donde se incorporen supuestamente personas de los países objetivos de estas medidas criminales como terroristas. De hecho, en este momento hay un movimiento internacional en la Asamblea General de Naciones para que se retire de la listada de países terroristas a Cuba, que fue incorporada en estas falsas listas precisamente para seguir el bloqueo contra la nación hermana cubana. En fin, esta multiplicidad de medidas que incluye también acciones de tipo diplomática, como fue el caso de las acciones de secuestro del diplomático Alex Saab, también son reconocidas por la Asamblea General de Naciones Unidas como medidas coercitivas unilaterales. A tal punto que las relatorías independientes de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuyos relatores que tenían dentro del mandato en dos de las relatorías más importantes, la Relatoría para la Democracia y el Equilibrio Internacional y la Relatoría sobre el Impacto Negativo de las Medidas Coercitivas Unilaterales, visitaron a Venezuela en fecha reciente después que les habían negado desde el Consejo de Derechos Humanos y de la propia ONU que vinieran a visitar a Venezuela. Luego que la visitaron, presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos, ambos presentaron informes en relación a qué observaron en Venezuela. En el caso, por ejemplo, Alfred de Zayas, experto independiente, hizo mención clara a que efectivamente contra Venezuela se estaba aplicando una guerra multiforme, una guerra económica que buscaba, y así lo dice en su informe, causar el suficiente daño como para crear las condiciones para un cambio político que no ha decidido el pueblo venezolano y violentar la Constitución y el derecho interno en Venezuela y los procesos electorales en Venezuela. De la misma manera, Alena Duhan, que es la relatora independiente para registrar
el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en su visita a Venezuela, también hizo una extensa observación en el informe que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos, en los que relata cómo las medidas coercitivas han causado daño a la nación y relata la preocupación de que efectivamente se imposibilite mediante estas medidas coercitivas que figuras como el fiscal general, la vicepresidenta de la República, el procurador general de la República, estén impedidos de defender los intereses de la nación en cortes internacionales, como es el caso de la Corte Internacional de Justicia, como es el caso de la Corte Penal Internacional, o como es el caso de los activos de la República que fueron discutidos en el sistema de arbitraje internacional y también en la Corte de la UER, desde donde se impuso de alguna manera el robo, el despojo de Citgo a Venezuela. Está claro que la Asamblea General de Naciones Unidas efectivamente reconoce cuál es la característica de las medidas coercitivas, cómo se expresan las diferentes y múltiples formas de expresión, pero también la propia Asamblea General de Naciones Unidas establece claramente en las múltiples resoluciones que tocan el tema de las medidas coercitivas, establece que los países tienen que defenderse del bloqueo. ¿De qué manera? Desarrollando leyes y desarrollando medidas de tipo administrativas para la defensa de esta imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte de países violadores del derecho internacional humanitario, y en ese sentido invita a todos los Estados miembros, no solamente a los países bloqueados, sino a todos los Estados miembros a que también desarrollen leyes contra el bloqueo. Es decir, no solamente los países objeto de medidas coercitivas unilaterales tienen el deber como nación de desarrollar estas leyes para evitar la aplicación de las medidas y mitigar el efecto de las medidas, sino que los países que tienen relaciones comerciales, relaciones diplomáticas con los países bloqueados también deben ir hacia el desarrollo de leyes antibloqueo para garantizar el derecho que tienen las naciones de tener relaciones sanas, diplomáticas, dentro de los principios de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas en relación a el principio de igualdad entre los estados, la no injerencia y la posibilidad que tienen todos los estados miembros de Naciones Unidas de establecer las relaciones comerciales, financieras, políticas con los países que deseen. O sea, en este sentido, nosotros en Venezuela ya hemos desarrollado, como bien decía el viceministro William Castillo, una serie ya de normas, una ley constitucional, una ley orgánica y otras leyes que buscan proteger la dignidad de Venezuela, proteger los derechos e intereses de la República Bolivariana de Venezuela, proteger la paz. Y en esta oportunidad, con la ley orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo, se pretende castigar a todas las personas que participen de cualquier manera, como establecen los diferentes supuestos de la ley, en la implementación de medidas coercitivas, en el desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas en Venezuela y del Estado venezolano. En ese sentido, también establece los mecanismos para que haya un resarcimiento, una indemnización efectiva a los daños causados no solamente a la República, sino a los daños causados a el pueblo venezolano. A muchas de las víctimas de bloqueo que han sido registradas no solamente por el Observatorio Antibloqueo, sino también en los informes que diferentes organizaciones han presentado ante la Corte Penal Internacional, como por ejemplo el caso de las víctimas de el bloqueo que se le hizo a Citgo y el despojo de Citgo, que causó la muerte de muchos niños venezolanos que estaban siendo beneficiados por los programas de trasplante tanto de hígado como de médula ósea que financiaba Citgo. Bueno, en resumen, Venezuela se defiende. Venezuela tiene herramientas suficientes, dignidad suficiente para defenderse de cualquier imposición neocolonial, imperialista, fascista que intente mellar el proyecto histórico de Bolívar. Y nosotros estamos, además, en este momento celebrando que hemos avanzado victoriosamente
desde la imposición de estas medidas hacia la felicidad plena y el desarrollo económico total, como hemos estado viendo consecutivamente, sobre todo en estos últimos 3 años. Así que auguramos para el 2025 el mayor crecimiento en lo económico, en lo comercial, en lo humano, en lo familiar, porque la victoria es nuestra, la victoria es del proyecto histórico de Bolívar, la victoria es de la Revolución Venezolana y la victoria es de los hombres y mujeres que queremos garantizar la paz. Muchísimas gracias por habernos acompañado y sigamos en esta reflexión permanente y en este construir permanente de la patria soñada, de la patria de Bolívar, de la patria digna y hermosa que sigue siendo faro y ejemplo para todas las naciones del mundo. Hasta el próximo martes, nos vemos en La Balanza.